México y los Juegos Olímpicos. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Has de saber que México ha participado en 24 Juegos Olímpicos a lo largo de la historia. Desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, México ha participado en 24 Juegos Olímpicos y ha obtenido en promedio 3 medallas por participación. Esto es 73 medallas en total, porque solamente 73 atletas deportistas han traído medalla para México. Si no dejaste en 2021 ir a competir a los que ya habían traído medalla, que ya habían comprobado que son exitosos, la culpa es ¿de quién? De la directora de la CONADE. Recordemos, prácticamente en la era moderna de los Juegos Olímpicos, 3 medallas por participación. Así que cada uno de esos 3 deportistas que ha traído una medalla en cada participación a lo largo de la historia moderna de México es valiosísimo y se le debe respetar. Directores de la CONADE van y vienen. La CONADE ha cambiado de nombre, se ha reestructurado un sinfín de veces a lo largo de los sexenios, desde su origen hasta el día de hoy. Por lo tanto, es prescindible y no así los deportistas. La base del deporte en México es el deportista, no el funcionario. Por lo tanto, a quien se le debe de apoyar es al deportista, más no a un funcionario inepto, nefasto, y que en lugar de ayudar, contribuye, te jala el pie, te tropieza y es un obstáculo. Ahora, los Juegos Olímpicos de México, en los que más recientes que participó México, los Olímpicos de Tokio 2020, concluyen el domingo 8 de agosto de 2021. Luego de más de 17 días de competencias llenas de emoción, lágrimas, victorias, derrotas, emoción, tristeza, angustia y felicidad, Japón abrió las puertas al mundo, recibió a todos y tuvo una brillante participación. Despidió la justa deportiva veraniega más importante en este año 2021. Sin embargo, nuestro país, México, no la pasó muy bien. No, tuvo una de las peores participaciones por lo siguiente. Si bien México ha participado en 24 ocasiones que se han celebrado los Juegos Olímpicos en diferentes países y ha traído 3 medallas en promedio por cada participación, en esta ocasión, contrario a las anteriores, llevó la delegación deportiva más grande en la historia de México. Fueron 128 deportistas, nunca habían ido tantos a competir. Por lo tanto, las escasas 4 medallas y de bronce son algo que nos indica que algo no estuvo bien en la selección de las personas que se enviaron. Todos hicieron su mejor esfuerzo, se les aplaude. Qué bueno que de alguna forma cayeron esas 4 heroicas medallas de bronce, ¿sí? Pero fueron a competir 128 deportistas, 78 hombres y 50 mujeres, la más grande delegación en la historia moderna de México, con los peores resultados en proporción entre los que van a competir y los que traen medalla. Si bien en las últimas 24 participaciones el promedio es de 3 medallas, nos indica que iban pocos deportistas. Nunca fue una delegación tan nutrida como en esta ocasión, con tanta gente. Estamos hablando únicamente de los deportistas, que fueron 128, pero fueron un sinnúmero de funcionarios que costaron más que ellos, porque algunos deportistas fueron a su propio costo. Ahora bien, ¿cuáles son las medallas afortunadas que tuvo México en estos Juegos Olímpicos de Tokio? Alejandra Valencia y Luis Abuelo Álvarez, en tiro con arco, fueron los primeros en otorgarle una medalla de bronce a México. Posteriormente, Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco, en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, nos trajeron otra medalla, la segunda de bronce. También Aremi Fuentes en halterofilia nos trajo la tercera medalla de bronce. Y por último, nuestra selección de fútbol nos trajo una 4ª medalla de bronce. Ahora, te diré que mucho se ha hablado de los escasos, pingües resultados obtenidos por una tan copiosa delegación, tan extensa, con tantos deportistas, hombres y mujeres ellos, que hicieron su mejor esfuerzo, cabe destacar. Sin embargo, el país obtuvo el peor desempeño en los Juegos Olímpicos en los últimos 25 años y en la historia moderna desde que participamos, por el número de personas que fue a competir. Sin lugar a dudas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, hizo las cosas de la manera más inepta
en lugar de contribuir al desarrollo, es en sí misma un obstáculo y ahora sí debería reformarse o desaparecer, a opinión de algunos expertos en el deporte. No sé tú qué piensas, puedes dejar los comentarios, expresar tu opinión, si estás de acuerdo en que debería desaparecer y crear una nueva o reestructurarse completamente, y también si estás de acuerdo en que por mera dignidad la titular debe ofrecer su renuncia y unas disculpas al pueblo de México. Ahora bien, te diré que los fanáticos del deporte siempre han observado con ansia las medallas que puedan traer los deportistas mexicanos. Hay muchos señalamientos y es evidente que existe una mala gestión, una ineptitud completa, total, rotunda y absoluta de todo el equipo que integra la directora de esa comisión del deporte, por los resultados evidentes que saltan a la vista de todos los mexicanos. Ahora bien, te diré que si hacemos un recuento, México ha participado, como te he comentado, en 24 competencias de las 27 que se han realizado desde Atenas de 1896 a fines del siglo XIX. México participó en 24 de 27, en 3 no fuimos. Ahora, en total se han conseguido 73 medallas, de las cuales son únicamente 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce. Así que México ha tenido participaciones muy brillantes, esas 13 de oro, excelentes las 24 de plata e indiscutibles como las 36 de bronce. En esta ocasión únicamente nos trajimos 4 de bronce, pero debemos aplaudir y reconocer a esos valientes deportistas mexicanos, y de la delegación algunos fueron a su costo, pusieron dinero de su bolsa para poder ir. Sin embargo, funcionarios fueron a todo lujo, en aviones en primera y etcétera. Según la opinión de algunos, hubo un derroche y un despilfarro. Incluso se envía un avión y se quería enviar el avión rifado, no rifado, únicamente para que llevara los uniformes, o únicamente para qué. Bueno, si regresamos a lo obvio, a lo objetivo y al objeto de los resultados, que es el obtener medallas, debemos redefinir una estrategia para que en los siguientes Juegos Olímpicos que se celebrarán en la ciudad de París tengamos una mejor participación y demostremos al mundo que México merece algo más de lo que ha demostrado hasta este momento. Quizás con una nueva comisión del deporte, unos nuevos funcionarios que no tengan se dice tal vez probablemente, los vicios del pasado, los vicios en la médula de los huesos, de corrupción y de tantas otras situaciones, se puedan obtener los resultados deseados por un país que, si bien en 2021 envió la delegación más copiosa, podemos volver a hacerlo en los siguientes Juegos Olímpicos que se celebrarán en París, y podemos obtener más medallas y venir con mayor éxito a México. La primera medalla que obtuvo México se consiguió en París en el año de 1900, gracias a una tremenda actuación de la selección de polo. Hoy ya no es tan popular el polo en México, pero en ese tiempo era muy popular, se jugaba mucho en nuestro país. México era la segunda potencia de América, era un país increíblemente rico, éramos más ricos incluso, a opinión de algunos economistas, que el propio Estados Unidos. Se consideraba México una de las naciones más ricas sobre la tierra. Les hablo de 1900 bajo el gobierno del presidente Porfirio Díaz. En esa época México era increíblemente rico y el peso mexicano valía más que el dólar. Les hablo de 1900. No vayan a confundir fechas y estadísticas, porque algunas personas pueden decir que ya en posterioridad, ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, pues el dólar ya valía 12.50. Cuando sale Díaz Ordaz valía 12.50, y de ahí ya le hemos quitado 3 ceros a la moneda, y hoy en día vale alrededor en promedio 20 pesos nuevos pesos, 20 nuevos pesos. O sea que hoy en día un dólar vale 20,000 pesos, porque le quitamos 3 ceros a la moneda. En la época de Porfirio Díaz el dólar valía más, pero no en toda la época. En 1900, cuando se celebraron los Juegos de París, el peso valía más que el dólar y México era una de las naciones más ricas sobre la tierra. Incluso algunos economistas dicen que éramos más ricos que Estados Unidos. Les hablo de 1900. Estados Unidos se hizo una enorme superpotencia después de la primera conflagración mundial, que fue cuando adquirió y se hizo el patrón oro para el comercio internacional. Antes de eso se utilizaba mucho el peso mexicano para el intercambio internacional como una divisa valiosa, sólida y con respaldo de su gobierno. México era muy reconocido en esa época. Lo fuimos durante los 300 años de la época colonial. La Nueva España era el país más rico del mundo,
Posteriormente, en el México independiente, seguimos siendo increíblemente ricos a lo largo de la historia, hasta incluso el mandato de Porfirio Díaz, que recuperó la economía y se hizo nuevamente increíblemente fuerte y poderoso. Las épocas en las que fuimos muy pobres fue en la época del gobierno de Benito Juárez, porque él se acabó toda la hacienda pública. Incluso él obtuvo el oro del banco jesuita y confiscó todos los bienes de la iglesia, pero aún así dejó deudas y dejó las arcas vacías. No sabemos qué ocurrió ni qué pasó con ese dinero. Aún así también recibió lo de la concesión lease de la base norteamericana en suelo mexicano llamada Pichilingue, ubicada en Pichilingue. Se le pagó ese dinero en oro a Benito Juárez y tampoco se supo qué pasó, porque cuando termina su mandato dejó deudas y los gobiernos ya tenían deuda increíble. El posterior a la salida de Benito Juárez, el gobierno mexicano estaba endeudado a más no poder. Posteriormente ya sucede todo lo que sabemos históricamente. Llega Porfirio Díaz y sanea las finanzas públicas, no tenía deudas, incluso Porfirio Díaz depositó oro en el Banco de Inglaterra. Y hoy en día se habla de que pues no sabemos por qué no nos han devuelto ese oro, que es una cantidad increíble. Algunos dicen que es el equivalente a más de 100,000 millones de dólares hoy en día, que podrían fácilmente contribuir al pago total y completo de la deuda externa del actual gobierno mexicano, si el Banco de Inglaterra nos regresase ese dinero que depositó Porfirio Díaz a nombre de los mexicanos. Era tan rico, tan abundante el país bajo su gobierno. No estoy hablando de que si había algún otro tipo de problemática, estoy hablando únicamente desde el punto de vista económico, macroeconómico a nivel internacional. México era una de las naciones más ricas del planeta, incluso había tanta bonanza que Porfirio Díaz depositó dinero en el Banco de Inglaterra y se nos debería devolver hoy en día. Sin embargo, no sabemos qué ocurrió o el por qué no sucede esa situación. Sin embargo, allí es cuando obtiene la primera medalla, la primera en la historia, porque México no había participado antes. Participó en los Juegos de 1896 de Atenas, pero no obtuvimos una sola medalla. Nada, nos regresamos vacíos. Ya únicamente en París en 1900, en polo, la selección mexicana obtiene una medalla y fue bajo el mandato del presidente Díaz, quien deja el mandato 11 años después, hasta 1911, por lo que todos sabemos. Ahora, tuvieron que pasar 32 años para que el país volviera a unos Juegos Olímpicos. Fue en Los Ángeles en 1932. Ahí México obtuvo medalla de bronce a través de gobernaba México Abelardo Rodríguez, y México obtuvo medallas. 2 medallas mexicanas de bronce, una en box y una en tiro con rifle, en Los Ángeles 1932, ya con el mandato de Lázaro Cárdenas, el que nacionalizó el CFE, los ferrocarriles y el petróleo, bajo el mandato, y que creó y dio el poder a los sindicatos, que son los que agobian hoy en día en México. Veamos el ejemplo Centis a manera de ejemplo. Bajo el mandato de Lázaro Cárdenas, durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, donde el país en el mundo que más medallas obtuvo fue la misma Alemania, que organizó esos Juegos Olímpicos, México participó. La delegación mexicana fue auspiciada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, y ahí obtuvimos únicamente 3 medallas de bronce, una en básquetbol, otra en box y una en rifle. Ya con posterioridad participamos en Londres 1948 y en Helsinki 1952. Bajo el gobierno del presidente mexicano Miguel Alemán Valdés, se enviaron la delegación mexicana a Londres 1948 y a Helsinki en 1952. Ahí obtuvimos 6 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Una de las mejores participaciones que ha tenido México fue durante Miguel Alemán Valdés. Londres 1948 y Helsinki 1952. 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Posteriormente, el número y los colores de las medallas conseguidas fueron menores durante los mandatos de Adolfo Ruiz Cortines y López Mateos. Solamente se lograron 4 medallas, una de oro, una de bronce, solamente eso, 4 medallas, una de oro, una de bronce en Melbourne 1956, una de bronce en Roma 1960 y otra de bronce en Tokio 1964. Es decir, se celebraron 3 Juegos Olímpicos: Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 1964, y solo trajimos 4 medallas en 3 Juegos Olímpicos. México no tenía un desempeño y también mandaba muy pocos deportistas, las delegaciones eran muy reducidas. Tras 4 años de espera, después de Tokio 64, llegaría
hasta el momento el mejor desempeño de México durante los Juegos Olímpicos, como ya les comenté, en el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Hasta ahí termina el milagro mexicano. México crecía más del 7% mensual, más del 7% anual, corrijo, más del 7%. El milagro mexicano, cuando la economía mexicana era fuerte, poderosa y que se catapultaba hacia el éxito. Por eso se hablaba de un país en completo desarrollo de México. Ya cuando llega la docena trágica, que es López Portillo y primero Echeverría y luego López Portillo, pues ya se destruye todo. Incluso México fabricaba computadoras, tenía una agencia espacial que ya había logrado enviar cohetes a la estratosfera en el momento oportuno que inició la carrera espacial. Sin embargo, no se le dio el apoyo y la agencia fue cerrada por José López Portillo. También José López Portillo frenó el desarrollo de las computadoras en México. O sea, no hablamos únicamente de aspectos económicos, sino también de tecnología, que México se privó de esa tecnología y ese desarrollo que era clave en ese momento histórico. Ya no es lo mismo hacerlo hoy en ese momento histórico, que escasos países podían hacerlo. Solamente podían enviar cohetes al espacio, únicamente Rusia, Estados Unidos, y en ese momento México lo podía hacer. Sin embargo, todo eso se desmanteló y México se quedó sin poder participar. Si bien hoy tenemos una agencia espacial, tiene un objetivo diferente, con un presupuesto reducido, y pues ya es casi completamente difícil poder recuperar lo perdido. Ahora, durante ese gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, México tuvo una participación excepcional y al término de su presidencia termina el milagro mexicano. En ese momento se obtienen 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. En México, de no haber ocurrido lo que todos lamentan, México sería una república socialista mexicana a partir de la entrada de Luis Echeverría. Por eso, de hecho, de todos modos pensaban y querían eso. Por eso la docena trágica se hizo una compra masiva de paraestatales, porque estaban a favor del socialismo. Por eso todo el gobierno tenía que hacerlo, había paraestatales de gasolina, de gas, de todo, ¿sí? En ese tiempo. Entonces esa participación excesiva del Estado en la economía fue lo que destruyó el milagro mexicano y a la economía en sí. Ahora, regresando a esto de las justas olímpicas y deportivas, la participación más exitosa fue durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. La primera fue durante el mandato de Porfirio Díaz en 1900. Fue el mayor éxito que obtuvo México. Posteriormente fue la participación que se obtuvo durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Han sido las dos participaciones más exitosas de México en el siglo XX. Ya con posterioridad les hablo también que Miguel de la Madrid logró que en Estados Unidos logró que México tuviera una participación exitosa en Los Ángeles 1984. Se lograron 6 medallas, 2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Los Ángeles 1984. Después participó México en Seúl 1988 y solo ganamos 2 bronces. En Seúl 1988 no nos fue muy bien. Con Carlos Salinas de Gortari pasamos sin pena ni gloria. En Barcelona 1992 solamente trajimos una medalla de plata. Barcelona 1992 con Carlos Salinas, una de las más peores participaciones de México en los Olímpicos, una sola medalla durante Carlos Salinas. Durante Ernesto Zedillo se envió la delegación a Atlanta 1996 y se lograron una participación pues afortunada, 7 medallas olímpicas. La primera fue de bronce, mientras que las restantes 6 fueron en Sydney 2000, una de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Vamos a hacer una aclaración. Durante el mandato de Ernesto Zedillo, México acudió a la celebración de 2 Juegos Olímpicos. Primero en Atlanta 1996 con una sola medalla de bronce. Posteriormente a Sydney 2000, donde se obtienen 3 de bronce, 2 de plata y 1 de oro. En conjunto, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, tuvimos una participación buena en los Juegos Olímpicos. En ese mismo año no solo se vio el intercambio del siglo, sino también la transición partidista en el país, luego de 70 años en que había gobernado un partido único, como algunos aseveran, como dijo Emilio Vargas Llosa, una especie de dictadura perfecta que hace creer que no lo es, que es democracia, pero que un solo partido gobierna y decide todo en México, como las increíbles y obesas paraestatales y la obesa y gigantesca nómina que tenemos hoy en día, más de 100 veces la que se necesita en estados, alcaldías y federación, en todo. En los municipios, en los estados y en la federación, la nómina es tan obesa que ya no la puede cargar un país como México. Sirva de manera de ejemplo Michoacán, donde la nómina educativa implica la mitad del presupuesto anual del estado, por lo tanto es insostenible, no la puede cargar Michoacán.
Ahora bien, luego de 70 años del PRI en el poder, se hace un cambio de gobierno y llega Vicente Fox a través del PAN, con un enorme apoyo por parte de la ciudadanía. Sin embargo, envió su delegación durante su presidencia, Vicente Fox, a Atenas 2004 y se consiguen 4 medallas, 3 de plata y 1 de bronce. Curiosamente, una de las medallas que se ganó en Atenas 2004 fue por Ana Gabriela Guevara, que sin lugar a dudas en ese momento demostró ser muy buena deportista porque obtuvo una buena medalla. Hoy en día, como funcionaria, como administradora, es, a opinión de algunos, una inepta, completa, rotunda, absoluta o esférica. Ahora bien, durante la presidencia de Felipe Calderón, tomó la batuta del país 2 años después y cambió por completo su perspectiva del deporte olímpico mexicano. Envió delegaciones a Beijing 2008 y a Londres 2012. En esta ocasión se obtuvieron una medalla de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Una participación destacada, sin lugar a dudas, durante la presidencia de Felipe Calderón. Posteriormente, en los últimos 5 años, se envió una delegación a Río 2016 con Enrique Peña Nieto, en la cual México obtuvo 3 medallas de plata, 2 medallas de bronce, ¿sí? Por lo tanto, tuvo una participación de las mejores que ha tenido. O sea, las mejores participaciones de México fueron durante Porfirio Díaz, Gustavo Díaz Ordaz. Ahora, otras buenas participaciones, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Mientras que ya en Tokio 2020, hoy en día con la presidencia actual federal a 2021, solamente hubo 4 bronces, pero acudió la delegación más copiosa que nunca había ido a competir en los Juegos Olímpicos. Simplemente por el número de deportistas que mandamos, estadísticamente tendríamos que haber obtenido mínimo 4 veces más medallas. Mínimo, de acuerdo al desempeño de México a lo largo de su historia y por el número de participantes que han acudido a participar. Si tú cada año mandas únicamente 20 y esos 20 te traen de 1 a 3 medallas, entonces si mandas 124 como ocurrió en esta ocasión, simplemente por estadística debían haber obtenido 4 veces más si hubieran tenido el mismo desempeño que ha demostrado México a lo largo de la historia moderna. Sin embargo, la participación no fue así. Aún así se debe reconocer la valiente y destacada participación de esos mexicanos que pusieron todo su corazón y empeño para poner el nombre de México en alto. Por lo tanto, no dejamos de reconocer y de decir ¡Viva México! Como siempre, tu opinión es muy importante. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.